Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio. Hoy es 22 de marzo. Les habla Eduardo Porcarelli y me acompaña Luis Velázquez. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo te va? Muy bien por acá, Con el caballeros. futuro de la astronomía y el futuro de la exploración espacial, con un invitado de excepción que es Germán Puertas, el economista Germán Puertas, que es un escritor colombiano, divulgador científico, autor de numerosos libros de divulgación científica, guía para viajeros del cielo, la historia del futuro, historias y leyendas del cielo, muchísimos libros de divulgación. Y adicionalmente, bueno, está continuando con una carrera política. Entiendo que es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, con una agenda muy necesaria en estos tiempos, que es la agenda científica. Él tiene el objetivo de que en Colombia se construyan más observatorios astronómicos, además de que ha sido también por muchos años director del observatorio de la ciudad de Bogotá. De manera que es un placer, es un gran conversador el doctor Germán Puerta, y va a ser un placer conversar con él en el día de hoy sobre estos temas. Bienvenido, ¿cómo se encuentra usted? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor Puerta? ¿Cómo le va? Luis, ¿qué tal? Una maravilla que me hayan hecho esta invitación. Me ha sorprendido porque este es un espacio extraordinario de la visión. Ya los había identificado hace días. Qué maravilla, muchas Eh, gracias, muy amable. Y bueno, el tema que sí, que nos trae aquí siempre es un tema que son buenas noticias, ¿no? Es muy difícil encontrar malas noticias en la Co- astronomía. Con él es difícil hablar porque son tantos los temas que uno dice, bueno, en una hora vamos a tratar de aprovecharla lo máximo, porque son muchísimos temas que él domina muy bien, de astronomía, exploración del espacio. Ese libro que sacó recientemente, Historias del Futuro, súper interesantísimo. Ojalá que podamos hablar de él también pronto. Pero le pregunto, doctor Germán, usted también tiene otro libro que se centra en las historias de la astronomía, las historias más interesantes de la astronomía. Viendo ustedes ese pasado con esas historias deslumbrantes, particulares, ¿cómo ve usted el futuro de cara a la activación del telescopio James Webb recientemente activado? ¿Qué vendrá ahora, hablando en astronomía, en los próximos años con la activación de ese telescopio? Bueno, eh, voy a completarles una mini presentación. Yo soy economista, efectivamente, de la Universidad de los Andes, pero desde muy joven, muy inclinado a las ciencias, astrónomo aficionado. Me dediqué por completo a la divulgación de la ciencia de hace unos 25 años, cuando observé unos grandes cometas en los años 90 y me impresionó mucho que esa observación fuera un privilegio de los pocos que sabíamos que eso iba a suceder. La divulgación científica en aquella época no es como hoy día. Hoy día es automático, instantáneo, sí, pero en aquellos tiempos no. Entonces me fui involucrando, creé un gran festival de astronomía en Villaleva, que es una localidad cercana a Bogotá, que es el Star Party más grande que hay en América Latina. Y efectivamente fui director del Planetario de Bogotá hasta el mes de diciembre pasado, cuando decidí tomar una invitación que me hicieron por el Partido Verde aquí en Colombia para presentar mis ideas de cultura científica al Parlamento. En realidad vengo molestando desde hace mucho, molestando realmente, por la carencia, y este es un mal de toda América Latina, de la falta de planetarios, centros de ciencia, parques científicos y museos interactivos a escala territorial. Pareciera que solo unas pocas ciudades
Privilegiadas. tenemos ese privilegio, ¿sí? Pero aquí mismo en la ciudad de Bogotá, que es enorme, tú puedes llegar a localidades periféricas de estratos más medios y bajos y encuentras que los niños, cuando tomamos los telescopios, nunca en su vida habían visto un telescopio. Increíble. Y ni mucho menos no saben que existe en el centro de la ciudad el planetario más grande de América Latina. Ahora, ¿qué decir de regiones territoriales en el área campestre? Mucho menos. Entonces, sí, estoy empeñado en esa propuesta de que los planes de desarrollo económico y social de los departamentos y las municipalidades integren obligatoriamente este tipo de proyectos. O sea, colocar la cultura científica al mismo nivel de la salud y de la educación, sí, es algo No, que... no podría estar más de acuerdo, sobre todo que en esas etapas de la niñez donde se puede sembrar esa semillita, ¿no? De la semillita científica. En Venezuela, pues es de todo conocido, se hizo mucho con el sistema de orquesta, sembrando la semillita de la música, pero también si se siembra esa semillita de la ciencia, del amor por la ciencia, son muchas las cosas que se pueden hacer para construir un futuro, un país, ¿no? Sí, pienso que, doctor Puerta, que si eso no se hace en paralelo, sino que se incorpora al sistema educativo de cualquier país, va a dar enormes resultados. Que no sea algo paralelo, que sea algo realmente que el niño cuando vaya a la escuela comience a empaparse de muchas otras cosas que no ha sabido durante muchas, y sobre todo que conseguimos jóvenes que no tienen ni idea. Saben que el cielo está allá porque ven las nubes y las cosas y las estrellas algunas veces, pero hasta ahí. Sí, pero aquí el asunto es como volver esto una política pública. Estoy seguro que el planetario Galileo Galilei en Buenos Aires, así como el planetario que está aquí en Bogotá, fueron iniciativa personal de algunos alcaldes, algunas personas que se iluminaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un planetario. No, esto no puede ser simplemente el capricho de un alcalde o un gobernador, tiene que ser una política pública, apostarle al conocimiento, integrándolo a escala territorial en las comunidades. Y así, bueno, siempre que nos comparamos con algunos países como Japón, Corea y Alemania, salimos mal librados, pero en este tema sí que salimos mal librados, ¿eh? Porque esos países sí le apostaron al conocimiento y miren ustedes el desarrollo que tienen. Aquí no. Estaba Aquí pensando, ay, perdón, cisma. siga. Aquí tenemos un cisma muy grande entre cultura y ciencia, Ujú. que viene desde el siglo XIX, además, en donde se ha separado hoy día pareciera que la ciencia no debe formar parte de la cultura, la cual está ceñida a las humanidades y las bellas artes. Y eso se refleja en todos nuestros países con toda clase de secretarías de cultura y turismo y no de ciencia. Y toda clase de eventos y folclores, lo cual está muy bien, pero no ciencia. Miren ustedes en el campo de deporte, acá a ustedes les gusta tanto el fútbol, ¿sí? En Colombia hay 180 estadios y solo 3 planetarios. Sí, no hay una relación de equilibrio ahí. No hay un equilibrio y eso es lo que vamos a tratar de buscar, pero para que se logre realmente hacer eso hay que meterse en el tema de la política. Si no, no lo vas a lograr jamás. No vas a lograr por la iniciativa de algún iluminado por allá que esto cambie, ¿eh? Pero bueno, ese es un resumen de mi presentación y de mi dedicación a la divulgación de la ciencia en una forma bastante apasionada. Dentro de todo, pues siempre es importante el tema de atraer. Las nuevas generaciones se pueden sentir muy atraídas por todo esto de la ciencia. En realidad, simplemente es de saber cómo introducirles, ¿verdad? Porque, bueno, están fascinados con videojuegos, donde de repente ven cosas que en la vida real se pueden encontrar, ¿verdad? Y bueno, mi pregunta es, ¿quién de ustedes, y usted también tal vez nos puede contar, si cuándo fue que compró su primer telescopio? Yo nunca he tenido uno. Hace poco estaba viendo por ahí alguna presentación que había y decían también, bueno, puede comprar este de repente que es como un nivel como para niños. Y también quisiera ese consejo. Quisiera preguntar, ¿quiénes han tenido un telescopio? Porque eso podría ser mejor que una consola de juegos, ¿verdad? Una mejor inversión. Y por el otro lado, pues también qué tan económico es o qué es lo que se puede conseguir, porque es como uno de los primeros pasos, además de un planetario. No, y relacionado, disculpe con lo que pregunta Alexia también,
me pregunto en este futuro de la astronomía, en la divulgación científica va a tener más espacio tomando en cuenta todas las tecnologías con las que se cuenta para hacer divulgación, o más bien va a haber más distracciones para que la astronomía y todo lo que se refiere a divulgación científica se divulgue. Bueno, miren, la astronomía realmente es fascinante. La astronomía es ideal para motivar a la niñez y a la juventud en apreciar los temas de cultura, de ciencia, de tecnología, de viajes espaciales. La astronomía comparte con los niños y los jóvenes el placer de la aventura y el descubrimiento, porque eso es la astronomía. Esto que estamos ahora observando, que está sucediendo hoy se publicó la noticia de que ya llegamos a 5.000 exoplanetas, 5.000 nuevos planetas en el sistema, en otros sistemas, ¿sí? El telescopio espacial James Webb está a punto de ya iniciar sus primeras investigaciones. Ya se está preparando el nuevo cohete SL-120 que va a impulsar las naves hacia la Luna en el programa Artemisa. Todo esto está pasando en este momento. Todo esto es aventura, esto es descubrimiento. Y así, esta es una forma de potenciar a los niños y inspirarlos en estas carreras. No necesitamos tanto de tecnologías, basta salir en una noche estrellada a un lugar sin contaminación lumínica para que los niños empiecen a descubrir las constelaciones, la Cruz del Sur allí, la Osa Mayor por allá, Orión por este lado, y van a descubrir ellos mismos el cielo como lo hicieron nuestros antepasados. Eso tiene impactos, efectos que son directos y le sucede mucho. Ahora, a la pregunta del telescopio, yo no recomiendo iniciarse con el telescopio porque se requiere cierto conocimiento. Yo creo que es mejor primero conocer el cielo, unos binoculares, una carta celeste. Y a la hora del telescopio, sí, uno bueno, ¿no? Porque los aficionados cometen siempre el error de comprar el telescopio barato y eso produce decepción, ¿no? O sea, olvídate del telescopio económico, ¿sí? Y además tienes que tener un sitio donde mirar y todas esas cosas. ¿Qué me está haciendo sentir culpable? Compró uno Sí, barato. Sí. Luisa compró uno barato y no vio nada. La luna, ¿viste la luna? Del mismo tamaño que uno cuando toma las fotos. Capaz. Para un telescopio ya de un medio nivel, ¿cuánto es la inversión? Bueno, en dólares yo diría que estamos hablando de unos $300 en adelante, sí, Ya. más o menos. Bueno, me gusta el entusiasmo con el que habla. De verdad que sí. Yo creo que ese entusiasmo tienen que oír los chicos para que se contagien y entiendan lo fascinante que es este mundo. No, si los niños saben mucho. Es más, cuando doy mis conferencias y veo que hay niños y adultos, bueno, digo, menos mal que hay niños, ahora puedo elevar el nivel de la conferencia. Eso está bien. Pues déjeme decirle, y no lo digo con vergüenza, que yo compré uno por 1/3 del precio que usted acaba de decir. $100. Sí, claro. Sí, el Mejor tu problema es carta. que el problema del telescopio barato es que casi que con cualquier telescopio tú puedes ver la luna, las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Pero donde fallan esos trípodes, esos telescopios es en los trípodes, en el sistema de estabilización, que esa Sí. tiembla y se vuelve complicado de manejar y en fin, produce la excepción. Por ello escribí un libro que se llama Guía para Viajeros del Cielo, Astronomía con Binoculares, que para mí ha sido para muchos pues una guía especial. Aquí tengo un libro que lo ven aquí, se llama Astronomía para Todos también. A ver, aquí está, sí, Astronomía para Todos. Este ha tenido varias ediciones y trae efectivamente las instrucciones para iniciarse con unos sencillos binoculares para que los que no se escuchan, todos los binoculares traen dos números. Por ejemplo, 10x50. El primer número son los aumentos, 10 aumentos, pero el número importante es el segundo, 50, que es el diámetro del lente frontal, 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Esos binoculares cuestan $80
y son excelentes para iniciarse en astronomía. Ya viste, Luis, devuelve el telescopio y te dan 20 sí. devuelto. Y yo que estaba tan entusiasmado mirando las estrellas, ¿cómo puede ser eso, doctor? Pero miraba así. No, pero no quiere decir si tienes los recursos para un buen telescopio, claro, adelante. Y si tienes el sitio, No, y con además eso- puede ser electrónico, le puedes invertir $2,000 y No, no, haces no. astrofotografía y unas maravillas, ¿no? Ya usted esbozando algunas reflexiones sobre el tema del futuro de la astronomía ligado al, al lanzamiento y ya reciente activación del telescopio James Webb. Pero yo quiero hacer el paralelismo con lo que son las historias de astronomía que usted ha señalado en alguno de sus libros, donde uno veía que los avances astronómicos eran muy lentos, pasaban siglos antes que pudiera darse un avance significativo y sin embargo se requerían de siglos adicionales para hacer unas comprobaciones adicionales. ¿Cómo usted ve esos avances en lo que van a ser los próximos años, tomando en cuenta que se tiene la mejor herramienta elaborada por el hombre para la exploración del espacio, en adición a la mente, por supuesto, es este telescopio James Webb? Bueno, sin duda vivimos en una época extraordinaria, una época que comenzó, perdón, el 1 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik, y eso le dio inicio a esta era, que es la era del espacio. Es que es sorprendente, en el 57 el primer satélite, y 12 años después las flamantes naves Apolo descendían en la Luna. Es algo extraordinario. A veces hay gente que cree que no fuimos a la Luna, que todo fue un montaje. Y sabes que yo entiendo a los que creen en esto, los entiendo y los comprendo, porque si nos podemos a visualizar que en este momento esas misiones estuvieran efectuándose, sería algo extraordinario, impresionante. Y resulta que sucedieron hace 53 años y no solo fuimos a la Luna una vez, sino 6 veces. Hubieran podido ser 7, pero la misión Apolo 13 se varó en el camino. Entonces, esta época que vivimos, además esta transmisión y todo lo que nuestros oyentes están escuchando, se le debe a esa era del espacio. Satélites, comunicaciones, internet, celulares y mil cosas más que usamos todos los días, se le deben a este esfuerzo de la humanidad por entender el cosmos, el universo y el viaje a la Luna y la era del espacio. Ahora vivimos una época nueva en esta carrera que ya no es a la Luna, sino al planeta Marte. Esa es la nueva carrera en el espacio, que tiene una diferencia muy grande respecto a esa carrera a la Luna, porque esta nueva carrera es entre agencias aeroespaciales privadas, en alianza con los estados. Y hay nuevos competidores, no solamente Rusia y Estados Unidos, sino China, Europa, por supuesto, India, Emiratos Árabes Unidos, que acaba de poner su billetera al servicio de la investigación espacial. Y una mujer, ¿no? Astronauta. Y lo que se viene inmediatamente es extraordinario. Hay que mirar este aspecto del futuro de la astronomía en 3 temas. Primero es el tema científico, meramente científico, de exploración. Vamos a volver a la Luna con las misiones Artemisas, pero China también está en sus propios planes. Parece que tiene una alianza con Rusia. Está Marte, que es el planeta más visitado en este momento. Hay por lo menos 4 robots en Marte y una media docena de naves circulando. Se tenía una misión que salía este año, la ExoMars, una misión de Rusia, Europa, una misión interesantísima. Un robot con un taladro que podía penetrar 2 metros bajo la superficie, pero debido a los problemas del conflicto con Ucrania, la misión ruso-europea ha sido aplazada. Lamentable resultado para la ciencia,
porque ese aplazamiento implica que hasta dentro de otros 2 años no podría volver a realizarse, porque las ventanas de lanzamiento del planeta Marte se dan cada 2 años. Hay que esperar que los planetas se alineen para volver a poder hacer un lanzamiento. Pero miren ustedes, y ni en el peor momento de la Guerra Fría en los años 70, los científicos de las potencias tuvieron ningún problema. De hecho, recordamos la misión Apolo-Soyuz de los soviéticos y los estadounidenses, mientras aquí en el planeta se daban toda clase de discursos, los científicos cooperaban en la investigación y la exploración del espacio. Y ahora esa tradición ha sido rota por el conflicto de Rusia con Ucrania y con Occidente. Esto no sé qué consecuencias puede tener. Se hablan, porque recuerden que la Estación Espacial Internacional, Rusia tiene un componente muy importante. De hecho, son los cohetes rusos los que elevan los astronautas. Ahora todo depende de los cohetes de SpaceX. Pero bueno, no hay duda de que en el aspecto científico viene una época maravillosa, extraordinaria, con el regreso a la Luna. En estos días se va a probar el cohete, el SL-120, que es el más potente que se ha construido hasta la fecha, hasta hoy. Atención, hasta hoy. El cohete más potente que se ha elevado al espacio ha sido el Saturno V, el de las misiones Apolo. El cohete que diseñó von Braun, el científico alemán nazi, además, en los años 60. Y ahora por fin vamos a tener un cohete y estaremos muy pendientes en estos días de ese lanzamiento, que es un lanzamiento de prueba. Ahora, doctor, a este ritmo, y perdona que le interrumpa su exposición, a este ritmo de progreso tan acelerado que estamos viendo, vamos a poder, por ejemplo, tener la prueba de que los vecinos existen. Bueno, qué tremenda pregunta. Eso sí toca hacer otro programa, porque así y vamos a tener la certeza de que que hay planetas o en esta galaxia o en otra galaxia en donde los humanos podamos vivir. Mira, ya te respondo. Primero quiero recordarle a los oyentes mis redes sociales, que son Astropuerta en Instagram y en Twitter, y mi correo astropuerta@gmail.com. Tengo muchísimos archivos y materiales que yo con gusto los comparto. Soy muy generoso con la información, como son generosas las agencias espaciales, que no tienen derechos por sus investigaciones y sus imágenes y se pueden usar libremente, ¿no? astropuerta@gmail.com y en Instagram @astropuerta. Bueno, mira, en realidad el planeta que más tenemos a mano para resolver el enigma de si hay vida en otros mundos es Marte. Jamás hubo marcianos, pero es posible que sí haya bacterias bajo la superficie o alguna otra forma de vida. Debido a que el planeta Marte tuvo agua líquida en la superficie hace millones de años, tuvo océanos. En el mismo momento en que se formaron en la Tierra, se formaron en Marte, y en la Luna, y en Venus, y en Mercurio, y en las lunas de Júpiter y Saturno. Aquí todo el mundo tuvo agua. Solo la Tierra conservó las características perfectas para llegar a estas maravillas que estoy viendo. El planeta perfecto, sin ninguna duda. Ahora, Marte sí, puede tener bacterias, de pronto también bajo los cielos de la luna Europa en Júpiter, algo más que bacterias, algún tipo de pez o algo así. Ese es un océano de 600 kilómetros de profundidad, perdón, de 100 kilómetros de profundidad. Hay más agua en la luna Europa que en el planeta Tierra. Y lo mismo la luna Encelados en Saturno, en fin. Muchas posibilidades de formas de vida en este sistema solar. Pero vida inteligente, civilizaciones... Y eso es otro asunto. Es otro asunto y habría que mirar ya los exoplanetas. Pero de los 5.000 exoplanetas que hay en este momento en la cuenta, el 5%, unos 250, son como el planeta Tierra. Y están en la zona de habitabilidad de la estrella. Cierto, pero
precisamente con el telescopio espacial James Webb y con otros instrumentos, vamos a poder registrar los elementos que componen las atmósferas de esos exoplanetas. Podemos leer y vamos a leer la huella del agua, del hidrógeno, del oxígeno, del carbono hasta el metano, que son señales interesantes, pero nunca podremos saber si hay o no vida hasta no llegar a esos mundos, y eso va a tardar miles de años. Así es que la incógnita sobre si hay seres inteligentes, además de los que existen aquí en el planeta, se va a mantener por mucho tiempo. Respecto a si nos han visitado seres de otros mundos en naves voladoras, el famoso tema OVNI, que también es muy apasionante y muy interesante, no hay ninguna evidencia que la ciencia acepte de que esto haya sucedido ahora o en algún momento de la historia. Por el momento se mantiene en un enigma, pero no hay duda que es un campo de exploración apasionante y que la humanidad ha tratado de entender desde hace milenios. Una de las grandes preguntas es si estamos solos o no en este enorme universo. Entonces, todo esto forma parte de la primera, al primer aspecto que yo mencionaba sobre el futuro de la astronomía. Te adelanto además, Luis, que bajo estas perspectivas no hay un plan B para este planeta. No existe posibilidad de viajar. Bueno, en Marte se van a establecer unas colonias, como lo visualiza la ciencia ficción desde hace mucho tiempo, pero eso no va a albergar más que a unos cuantos personajes. No hay plan B. Así es de que tenemos que tratar de conservar esta nave en la que viajamos y que se llama Planeta Tierra. En este tema de los aspectos científicos también hay que destacar la defensa que debemos tener contra los asteroides y cometas peligrosos. Ese es un campo de investigación muy importante que se está avanzando. A cada rato vemos noticias que pasó un asteroide cerca, que por aquí, por allá. De hecho, es curioso, pero es una realidad que diariamente entran 100 toneladas de materiales provenientes del espacio a la atmósfera de la Tierra. La mayor parte, como pequeños fragmentos, se incineran y producen las estrellas fugaces. Pero objetos más grandes pueden caer a Tierra y se llaman meteoritos. Y eventualmente pueden ocasionar daños, como sucedió en el 2013 en Chelyabinsk, en Rusia, o el impacto del Tunguska en 1908, eventos muy recientes. Y eso puede suceder en cualquier momento. Así es de que hay un aspecto también en el tema de la defensa planetaria, en el cual las agencias están trabajando en forma intensa. Y esto implica también el conocimiento sobre asteroides y sobre los planetas. En fin, hay una cantidad de misiones al respecto. Ahora, el segundo aspecto importante aquí sobre el futuro es el aspecto comercial, en el cual están involucradas, por supuesto, las agencias privadas. Y aquí viene el tema de la minería de asteroides. Asteroides que tienen millones de toneladas de metales valiosos y que podrían ser sujetos de una exploración y una explotación. Eso va a suceder. Y en la explotación del helio 3 en la Luna, un elemento energético que es abundante y que podría resolver algunos de los problemas que tenemos actualmente. O sea, hay un aspecto comercial en el tema de la investigación y el desarrollo espacial. Y el tercer aspecto es el turístico. Ahora ya hay turistas que van al espacio, pero no es nuevo. El primer turista que viajó al espacio lo hizo en el año 2001, hace 22 años. Fue un millonario llamado Denis de Tito, que le pagó 20 millones de dólares a los rusos para que los subieran de paseo a la Estación Espacial Internacional. Varios más han subido en ese sistema, incluyendo una mujer iraní. Pero ahora la novedad es que estos viajes de turismo no los hacen las agencias rusas, sino que lo hacen las empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic.
E inclusive llevan personajes famosos, actores, ¿sí? En estos días estuvo William Shatner, el de El viaje a las estrellas, ¿te acuerdas? Exacto. La película. Bueno, viajó allá. Bueno, hacen vuelos pequeños, suborbitales, otros orbitales, pero eso va a crecer. Pronto habrá hoteles en órbita. Y dentro de unos 15 o 20 años, irse a un hotel en el espacio puede costar tanto como irte ahora por un crucero por las islas griegas. Entonces, puede ser algo que está al alcance de más personas. Por ahora es un privilegio de algunos pocos, Por pero eso, es una realidad. eso me lleva a dos preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué pasó tanto tiempo sin que el hombre volviera a la luna? Entiendo que en este momento hay la planificación de volver, sobre todo con miras a utilizar la luna como un trampolín para Marte, pero por muchos años, digamos, el interés en la luna decayó notablemente y eso generó muchísimas teorías conspirativas, etcétera. Y la segunda pregunta está relacionada con los costos de la exploración espacial, ¿no? Hay por lo menos científicos como lo fue Carl Sagan, que siempre hablaba de las bondades de la exploración espacial pensando en una historia de la humanidad hacia el futuro, ¿no? Con una dimensión de que la humanidad necesita conquistar otros espacios, pero viendo las realidades del día a día, donde hay tantas necesidades en el planeta, etcétera, siempre hay los detractores de los gastos en exploración espacial diciendo, bueno, viendo tantas necesidades ahora, ¿por qué se tiene que invertir ese dinero o tanto dinero en la exploración espacial? Pero al mismo tiempo, si no se invierte mucho dinero, pues no se avanza mucho tampoco. Hoy en día los privados han asumido una cuota importante de esa labor. Pero ¿qué opina usted sobre estas dos preguntas? Bueno, ambas son muy interesantes. La primera, no hay duda que el viaje a la Luna tuvo motivaciones políticas. Derrotar a la Unión Soviética en la carrera a la Luna. Los costos involucrados fueron enormes. A precios actuales, el programa Apolo costaría 250 mil millones de dólares. Y trabajaron directamente 400 mil personas. Los beneficios de ese programa fueron enormes, no solamente en conocimiento de la Luna, del sistema solar y todas las comunicaciones y todo lo que tenemos, sino realmente en demostrar que el ser humano puede ir a otro mundo y volver. Eso no es poca cosa. Ahora, no regresamos porque básicamente porque enviar humanos al espacio es carísimo. Mm. Y la crisis del petróleo de 1972, que elevó el precio del combustible, lo cuadruplicó, le dio un golpe durísimo a estos programas y a estas economías y de resonancia a los programas espaciales. Eh, lo que seguía era ir a Marte. De hecho, Von Braun había diseñado planes muy concretos para ir al planeta Marte, pero los rusos se concentraron en las estaciones espaciales y demostraron que el ser en microgravedad tiene mucho problema físico, muchísimo. Y entonces todo esto se fue aplazando. Además, en la Luna no hay petróleo, no hay oro, no hay diamantes, entonces la cosa no resultó tan motivante y el asunto se fue aplazando hasta ahora que tenemos este nuevo impulso. Respecto a los costos, sí, nos hacen mucho esa pregunta de, de los costos. Por ejemplo, en este momento está la misión Mars Rover Perseverance en Marte. Un robot que está haciendo pruebas, tomando tomas para posibles muestras biológicas. Me siento muy orgulloso porque Diana Trujillo es la responsable de la parte más importante de la misión, que es el brazo robótico, que toma las muestras. Qué bueno. Sí. Esta misión Mars Rover costó unos 8. Vas a buscar la plata para resolver los problemas del mundo. No los busques en los programas espaciales. Un submarino nuclear vale 5.000 millones de dólares. Uno, un bote que además no sirve para absolutamente nada. Y un misil 60 millones, ¿no? ¿Cuánto vale cuánto vale un
portaaviones nuclear como el Enterprise, que está en vale como 40.000 millones de dólares. O sea, ¿cuál es el costo involucrado en la guerra de Ucrania? Tanto por la OTAN como por Rusia. Los valores son astronómicos. Es verdad. Entonces, en realidad, lo que hace la investigación espacial vale, cuesta, pero no tenemos ninguna forma de hacer algo distinto, porque el ser humano en su esencia natural está explorar, investigar, conocer. Tú no le puedes decir a Cristóbal Colón, hola, pero ¿cómo le va a pedir las joyas a la reina para irse a esa locura de meterse con esas tres pinches carabocos? No, señor. No había nada que hacer. Sí. Había que hacerlo. Claro. Es inevitable que volvamos, o que yo particularmente quiera volver al tema que hace un rato estábamos conversando sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Quizás el telescopio ayuda a potenciar, James Webb, la identificación de más mundos habitables, como se ha hecho con el Hubble y con otro tipo de aparatos relacionados con la radioastronomía, etcétera, aparatos para medir la espectrografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tema genera siempre mucho interés en la gente, porque bueno, dicen históricamente hay monumentos, hay las pirámides, etcétera, que parecieran que no estaban muy relacionados con el nivel de desarrollo tecnológico que tenían las personas en ese momento. Y eso aunado también a que el grado de desarrollo científico-tecnológico de la humanidad es casi que una particularidad reciente en nuestra historia como humanidad, de manera que no habían tampoco herramientas para identificar visitas si es que las hubiera, como las pueden haber hoy en día. Pero como decía Carl Sagan, grandes alegaciones requieren grandes comprobaciones. Entonces yo me pregunto si el problema es que no tenemos las herramientas para identificar, o si en este vasto universo, donde hay miles de millones de galaxias, una historia de 13.800 millones de años, casi que sería un despropósito, si se cree en un creador o no, un universo tan grande para una raza tan imperfecta como la de los humanos, que en vez de gastar en ciencia y en tecnología, gastan en armas para destruirse a sí mismas, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues tu comentario ya es muy ilustrativo. Queda muy poco por decir. No, no lo creo. Fuiste muy claro en realidad. Bueno, lo que puedo afirmar es que el universo realmente es muy, muy grande. Hay una analogía que Carl Sagan, y hablamos de Carl Sagan para recordarle a los oyentes, fue un astrónomo y físico estadounidense que sacó la astronomía de las aulas académicas de las universidades y la colocó en el televisor de la casa con una forma muy didáctica y entretenida de comunicar la ciencia. Muchos de mi generación en los años 80 nos inspiramos con sus programas de televisión Cosmos y con las lecturas de sus libros. Sin duda, uno de los grandes científicos mediáticos, habría que remontarse a Galileo Galilei en el siglo XVI para encontrar otro que le gustaba publicar y entretener y sorprender. Y Sagan decía, para ilustrar el tamaño del universo, es que si tú tomas entre tus manos un puñado de arena, no podrías contar esos granitos que hay allí. Y él decía, bueno, pues el universo es tan grande que hay más estrellas en el cielo que granos de arena de todas las playas del mundo. Increíble. Sí. Hace unos 3 años una universidad británica se puso a hacer la comprobación si realmente Carl Sagan estaba un poquitín exagerado y descubrieron que no, que se había quedado corto. ¿Qué tal? Sí. Entonces, el tamaño es enorme, es vastísimo. El nuevo telescopio nos va a
todavía a dar más información sobre galaxias que apenas podemos sospechar que existan. Pero nada, no hay ninguna, por el momento, comprobación o afirmación de que haya vida en alguno de estos lugares. Pero miren la cantidad de planetas que hay en el vecindario, que es nuestra galaxia. Miren entonces cuántas podrían existir en otros mundos. Intuitivamente pensamos que no deberíamos estar solos en el universo. Habría que mirar nuestro origen de las bacterias, hace 4.000 millones de años, a tus parientes más antiguos, ¿no? Las bacterias, las arqueobacterias, y esa evolución que se da a través de todo este desarrollo que nos lleva a los simios y de allí al Homo sapiens y luego a nosotros. Es una línea evolutiva única porque no conocemos otra. Ahora, tal vez el evento que le dio un impulso a esa evolución sucedió hace 800 millones de años. Pero si hubiera sucedido hace 1.800 millones de años, tendríamos ahora 1.000 millones de años de ventaja. Y esta evolución sería distinta. Tal vez en otro mundo la evolución se da por seres inteligentes que viven en los océanos. Por ejemplo, unos delfines. Y no les interesa para nada los asuntos del espacio. Y son seres inteligentes. O tal vez en otro mundo la evolución se dé por otro camino. Todo eso es especulación, teorías, porque infortunadamente no conocemos absolutamente ninguna otra forma de vida fuera de las que están en el planeta Tierra. Sí. Doctor, hay un tema que usted mencionó hace ya en el segmento anterior y usted habló sobre la defensa espacial. Cuando usted habla de la defensa espacial, doctor Puerta, ¿de qué está hablando? Bueno, muy a propósito de la película recientemente que estuvo muy de moda, ¿no? No mires hacia arriba ahí con Leonardo DiCaprio. Tétrica por lo demás. El cometa que venía y una sátira muy divertida, ¿no? Viendo cómo el mundo se va a acabar, pero hay unos que piensan en negocios. Sí, exacto. Mira cómo estamos. Muy divertida la sátira, pero lo que hay que hacer es identificar los objetos peligrosos y si hay alguno que realmente represente una amenaza, hay que llegar hasta allá y desviarlo, sencillamente. Desviarlo. Y para ello se está haciendo un experimento en este momento con una misión que se llama DART de la NASA, que va a impactar un pequeño asteroide y lo va a desviar y se va a medir cómo va a ser esa desviación, ¿sí? Es DART, que significa dardo, además. Le van a pegar un dardo a este pequeño asteroide y esto, pues avanzamos en el campo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y es que estos objetos llegan a unas velocidades extraordinarias al vecindario, hasta de 20 y 30 kilómetros por segundo. Y a esa velocidad, un objeto pequeño puede desarrollar una catástrofe regional muy seria. Entonces, hay todo un programa para hacer estas desviaciones. En este momento, el número de objetos conocidos que circulan por el vecindario del sistema solar interior es de unos 40.000. Y diariamente entran 50 o 60 objetos nuevos. En algún momento se identifica alguno nuevo que venga en trayectoria de colisión y entonces ahí hay que hacer algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y lo mismo sucede con la minería espacial. Es decir, volvemos a la película. Sí. Porque el científico sacó cuenta, bueno, ahí hay unos minerales que nos interesan. Sí, la película es muy realista. Refleja una realidad y usted de alguna manera lo decía, parte de ese interés en incentivar la exploración espacial también tiene el componente económico y el componente turístico que usted señalaba. Entonces, al final también está de por medio la parte del negocio, ¿no? Si no da, pues no se incrementará, ¿no? Sí, pero quiero mencionar algo también que es importante en todos estos aspectos y es el aspecto de inspiración y transformación que produce la astronomía y las ciencias del espacio. Por ejemplo, el telescopio James Webb
no solamente nos va a dar unas informaciones extraordinarias que ni siquiera sospechamos, sino que va a producir una inspiración en toda una nueva legión de astrónomos y de jóvenes. Y estos temas de robótica inspiran mucho a la juventud también, porque esto del espacio tiene mucho componente de robótica, ¿sí? Inteligencia artificial, sin duda. Entonces, quiero destacar que estos programas son unas excelentes herramientas para hacer educación, pedagogía e inspiración en toda una nueva generación que va a disfrutar mucho más que nosotros el espacio, ¿no? Y las aventuras en el espacio. Bueno, muchas gracias, doctor Puerta. Estamos muy agradecidos de su presencia en el programa de hoy. Queremos recordarle a quienes nos escuchan que tiene una página web que se llama astropuerta.com. Astropuerta, perdón. Y el Instagram es astropuerta y el correo es astropuerta@gmail.com. Y sus libros, bueno, creo que es necesario colocarlos también en la plataforma de... Hay algunos, es que algunos están en Amazon porque yo le escribo también a varios editoriales como Planeta, Panamericana y Random House. Entonces, esos libros de esas editoriales sí se consiguen. Y ahora hay una nueva plataforma que se llama Buscalibre. Exactamente, excelente, porque no cobra el transporte. Y no sé cómo lo hacen, pero bienvenida. Sí, bienvenida caso, sea. Me gustaría que lo volviéramos a invitar porque quedaron muchas cosas por hablar. Muchas, sí, es cierto. Quiero en alguna próxima oportunidad destacar algunos de los programas y oportunidades que tiene Latinoamérica en todo esto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Puerta, un placer. Muchas gracias, Alexia, y muchas gracias a todos los oyentes del Séptimo Laberinto. Buenas noches a todos y hasta la próxima, el próximo martes. No se olviden. Estás escuchando LaVisionRadio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. LaVisionRadio.net. Oficinas centrales 1394.